Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a hacer este lindo cuello tejido. Anteriormente yo les había compartido unas polainas y les pregunté si les gustaría que les haga un cuello que haga juego o combine con las polainas. Así que ya tenemos acá el cuello listo. Acá les voy a dejar la foto de las polainas que les había compartido y en la descripción del video también les dejo el enlace al video tutorial. Y miren, este cuello, si desean, se lo pueden subir o utilizarlo así como a ustedes más les guste. Igual en el video les enseño a hacerlo en diferentes tallas. Y miren, así se ve de costado. Así que es muy fácil y rápido de hacer. Si les gusta, dejen en los comentarios la palabra cuello tejido. Ahora sí, comencemos con el tutorial. Los materiales que vamos a utilizar para hacer este cuello, yo he utilizado esta marca de acá. Siempre les digo que pueden utilizar el hilo o la lana de su preferencia, de la marca que ustedes consigan en su país, porque no se van a guiar del material sino de las medidas, ¿ya? Ahora, si consiguen este mismo material, genial, también lo pueden utilizar como ustedes prefieran. Entonces, por eso les muestro siempre, porque igual me preguntan si es que están acá en Chile y lo pueden conseguir. Entonces les digo que yo he utilizado esta marca que es de revés derecho. Acá me dice línea Basic Colors y me dice que es 100% acrílico premium. Me recomiendo un crochet número 4, acá me dice que es número 3 ligero y de 2 hebras. Entonces yo voy a utilizar el crochet que me recomienda la etiqueta, que es de 4 milímetros. Después vamos a utilizar aguja lanera, separador de puntos, tijeras y una cinta métrica o centímetro. Y de este material para hacer el cuello yo me he gastado en total 75 gramos. ¿Ya? Que me pareció genial porque no sé si recuerdan que hicimos estas polainas. Acá les voy a dejar la foto para que sepan de cuál estoy hablando. Estas polainas yo me gasté 120 gramos de este mismo material y les pregunté si les gustaría que hagamos un cuello que le haga juego o que combine con esas polainas. Por eso vamos a hacer este cuello. Entonces, como me gasté ahí en esas 120 gramos y me quedaban 80 gramos de un ovillo de estos, acá para el cuello me gasté 75, así que perfecto, porque así ya me gasté 200 gramos entre el cuello y las polainas. Pero siempre depende la cantidad que vayan a gastar del material que ustedes utilicen, ¿ya? Y también de las medidas. Solo les doy esto de referencia. Entonces, estos serían nuestros materiales. Si les gusta el tutorial, dejen la palabra cuello tejido en los comentarios. Ahora sí, comencemos con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer para tejer este cuello es medir el contorno de la cabeza de la persona que se lo vamos a hacer, ¿ya? Por ejemplo, si se lo hacen a un bebé, a un niño, mujer o hombre, tienen que medir el contorno de su cabeza. En mi caso, mi contorno de mi cabeza mide 55 centímetros. Entonces yo voy a tejer cadenas hasta tener la medida de 55 centímetros. ¿Ya? Por eso les digo, no importa con qué lana estén tejiendo, porque ustedes se tienen que guiar de las medidas. Solamente hacen cadenas hasta tener el tamaño del contorno de la cabeza de la persona que se lo van a hacer, ¿ya? Lo otro, si todavía no saben tejer, siempre en la descripción del video les dejo el curso básico para aprender a tejer. Ahora sí, vamos a iniciar con un nudo deslizado y yo voy a tejer 85 cadenas que a mí me dan una medida de 55 centímetros, que es la medida que yo necesito, ¿ya? Entonces voy a ir tejiendo cadenas hasta tener la medida que necesito. Igual ustedes van tejiendo cadenas hasta que tengan la medida que necesitan. Ahora lo que vamos a hacer es poner derechas nuestras cadenas. Entonces agarro acá, esta es mi última cadena, porque la vamos a unir con la primera cadena que hemos tejido. Entonces voy a ingresar acá a la primera cadena y la vamos a unir con un punto deslizado. Ahora vamos a subir con 2 cadenas de altura. Esas 2 cadenas no cuentan como punto, es para darle altura. Y en ese mismo punto vamos a empezar a hacer puntos medios altos. Entonces agarramos una lazada, ingresamos, jalamos hebra y pasamos por esas 3 lazados juntos. Ahí he tejido mi primer punto medio alto. Si desean pueden marcarlo para que sepan dónde han empezado
con un marcador de puntos o con un hilo de otro color. Y así en cada cadena voy a tejer un punto medio alto. De esta manera. Hasta dar toda la vuelta. Voy a ir tejiendo un punto medio alto en cada cadena hasta llegar acá de nuevo y volvemos. Miren, ya di toda la vuelta haciendo puntos medios altos en cada cadena. Ahora ahí donde marqué mi primer punto voy a cerrar con un punto deslizado. Ingreso acá y lo cierro con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer una cadena, volteamos. Siempre vamos a voltear, ¿ya? No vamos a tejer así en circular porque si no, donde vamos a cerrar se va a notar la parte donde hemos cerrado así en diagonal. Y la idea es que quede recto y que casi no se note, ¿ya? Así que vamos a voltear y vamos a tejer ahora solo por la hebra de atrás. Se van a dar cuenta que si ponen así su tejido, pareciera que acá esta es la hebra de atrás para tejer, ¿verdad? Pero no, tienen que ponerlo así. Miren, así de esta manera, y la hebra de atrás serían estas, ya. Entonces ven que pareciera que fueran estas, pero no, es la que se ve acá arriba. Entonces en ese mismo punto donde hemos subido el mismo, en ese primer punto, pero por la hebra de atrás, vamos a empezar a tejer un punto medio alto. Solo vamos a subir con una cadena. Ya, y empezamos en ese primer punto haciendo un punto medio alto, pero por la hebra de atrás. Y así vamos a ir tejiendo solo por la hebra de atrás un punto medio alto en cada punto por toda la vuelta. Entonces voy a seguir tejiendo así un punto medio alto en cada punto por la hebra de atrás por todo hasta llegar acá de nuevo y volvemos. Ya di toda la vuelta haciendo puntos medios altos por la hebra de atrás y les quería enseñar esto. Miren, acá sería mi último punto que se ve acá, pero lo voy a tejer por la hebra de atrás. Y aquí no vayan a tejer en este de acá, porque si se dan cuenta, en este sale esta hebra que es del primer punto que hemos tejido, ¿ya? Entonces eso es lo que tienen que fijarse, que ahí se ve donde sale este primer punto, así que ustedes tienen que tejer hasta uno antes de donde se ve que sale el otro. Ya, porque a veces se pueden confundir porque piensan que ahí hay un agujero o un espacio y tejen y pueden hacer aumentos. Así que fíjense siempre, lo ponen así cuando ya les quede uno o dos puntos y se fijan que de acá sale este donde hemos comenzado, así que solamente nos faltaría este. Entonces lo tejo por la hebra de atrás. Y lo voy a unir con el primer punto que he tejido, haciendo igual un punto deslizado. Hacemos una cadena y volteamos. Siempre vamos a voltear para empezar la siguiente vuelta. Y ya saben que en ese mismo punto, en el primero, vamos a empezar a tejer por la hebra de atrás un punto medio alto en cada punto. Entonces esta es la secuencia que vamos a seguir hasta tener la altura deseada. Yo voy a seguir avanzando. Y cuando ya tenga la altura que necesito les voy a decir y volvemos. Miren, ya llegué a la medida que yo necesito, que en mi caso a mí me gusta que sea de 20 centímetros aproximadamente. Eso depende del tamaño que ustedes vayan a querer el largo de su cuello, ¿ya? En mi caso me gusta que me llegue 3 dedos abajo de la parte del cuello y que me cubra hasta la nariz. ¿Ya? Así que eso depende, pero para que se hagan una referencia lo hice de 20 centímetros. Entonces ya llegué a esa medida y lo único que voy a hacer acá es cerrar aquí en el primer punto que he tejido con un punto deslizado. Hago una cadena y voy a cortar. Vamos a dejar una hebra pequeña porque solamente la vamos a esconder adentro del tejido. Así que con la aguja lanera vamos a esconder la hebra con la que hemos terminado y también vamos a esconderla con la que empezamos. Entonces, por acá, por la parte de adentro, lo único que voy a hacer es pasar, miren, así, entre los puntos que tengo. Van a ir pasando así, entre sus puntos, para esconder un poco la hebra, ¿ven?
Así de esta manera. Voy a regresar de nuevo por acá. Paso de nuevo por acá. Y así la vamos a esconder bien. Acá paso de nuevo. Y voy a cortar acá esta hebra que me sobra. Lo mismo voy a hacer con la hebra que comencé. Ya escondí las dos hebras y ahora sí nos quedaría listo nuestro cuello. La verdad que es muy fácil y rápido de realizar. Y si les ha gustado el tutorial, no se olviden de dejar su like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos. Chau, chau.